Buen día, este es el curso de legislación laboral. El tema a explicar entonces es el derecho laboral en Colombia, sus principales aspectos, los cambios que ha tenido después de la reforma de 2012 y otros aspectos generales. Este trabajo es elaborado por Aurelio Suaza. Bueno, en primer lugar, debemos hacer una conceptualización del derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? Entonces es definido como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre un empleador y un empleado. Están dadas mediante un contrato que firman ambas partes en un acuerdo común. Bueno, ¿qué es el derecho laboral en Colombia? Entonces decimos que el derecho laboral en Colombia tiene su marco regulatorio en la Constitución de 1991, pero además de esto también tiene los tratados y los convenios internacionales en los que se ha suscrito Colombia, y tenemos además nuestra legislación, el Código Sustancial del Trabajo. El derecho laboral en Colombia se divide en dos partes, en dos clases: el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. ¿Cuáles son las fuentes directas del derecho laboral? Entonces decimos que la Constitución. En la Constitución podemos encontrar varios artículos. Uno de ellos es, por ejemplo, el artículo 17, el 25, 53 hasta el 56, el 333, el 48, en donde se dictan distintos parámetros como la esclavitud, que se prohíbe la esclavitud, en donde el trabajador tiene derecho a la protección social y otras disposiciones en general. Luego de la Constitución tenemos la ley, los decretos, la jurisprudencia y la costumbre como fuentes directas del derecho laboral. ¿Cuál es la relación empleador-empleado? Entonces, esta relación se dice que existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración. Esta remuneración puede ser en especie o en dinero, que es lo más común. Gestionar de buena forma esta relación es importante para la organización, dado que puede traer productividad a la misma. ¿Cómo debe ser entonces esta relación? Debe ser respetuosa, de confianza, debe desarrollarse con el tiempo, y es de destacar que no es prudente que las relaciones empleado-empleador se tornen románticas, ya que puede existir un riesgo de favorabilidad dentro de la organización. ¿Cuáles son las provisiones del empleador? Entonces, deducir, retener o compensar cualquier tipo de dinero en el que el empleado no haya autorizado. También es prohibido por el empleador obligar a formar parte a los trabajadores de grupos, de asociaciones. Además de esto, no puede obligar a comprar víveres o elementos de la organización. No puede ejercer ningún tipo de autoridad que restrinja los derechos de los trabajadores. Ahora bien, ¿cuáles son las provisiones que posee el trabajador? El trabajo sin justa causa, disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo, sustraer de la fábrica elementos que pertenezcan a la empresa, conservar armas en cualquier tipo de presentación dentro de la organización, y coactar la libertad para trabajar o no trabajar dentro de la organización. ¿Cuáles son los deberes del empleador? Entonces decimos que cumplir todas las disposiciones normativas, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos para trabajar, proporcionar un lugar de trabajo seguro, expedir cada 15 días a solicitud de trabajo el certificado de ingresos, además de expedir al trabajador que solicite la certificación de sus servicios, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para poder votar, poner en conocimiento del sindicato el contrato colectivo. Bueno, en la reforma del 2012 hubo cambios estructurales, especialmente con aquellas personas jurídicas que estaban obligadas al impuesto
del CRE. Uno de estos cambios se vio reflejado entonces en las retenciones en la fuente por trabajadores, ya que en estos momentos se establecen 3 grupos para los que se aplica una tarifa de retención. Además se creó una tarifa mínima, cambia la base de deducciones, ya que se pueden deducir los intereses, la salud y la educación. Se modifica la forma en cómo se obtenía la renta exenta del 25% a salarios. Además que se establece un monto obligatorio de los aportes a cada trabajador. También hubo cambios en los parafiscales, entonces se dice que todas las organizaciones, personas jurídicas y asimiladas que están obligadas a declarar el impuesto sobre la renta para la equidad deben exonerarse del pago de parafiscales a SENA e ICBF para aquellos trabajadores cuyo salario no supera los 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En la parte de certificados y retenciones había plazo hasta el 17 de marzo para aquellas personas jurídicas que hicieron retenciones en expedir los certificados de ingresos y retenciones en el año 2014, los que realizaron en el año 2013. Perdón. También existe en Colombia un régimen especial. Tenemos que es el servicio doméstico, choferes de servicio familiar, trabajadores de la construcción, aprendices, celadores, vigilantes, docentes y trabajadores a domicilios. En general, estas disposiciones dictan el pago de seguridad social, suspensiones de contrato en casos fortuitos. Es, por ejemplo, que en los trabajadores de construcción, cuando existe riesgo por lluvia de la seguridad del empleado, se puede suspender el contrato. Y bueno, existen disposiciones en general sobre esto. En el 2015, el decreto 1072 dicta los reglamentos en las relaciones laborales. Entonces, las principales disposiciones dicen sobre la renovación automática de contratos mayores a 30 días, en donde si el contrato tiene un límite de vencimiento entre 30 días y un año, se entiende por renovado cuando ninguna de las dos partes tiene la disposición de avisar en la terminación de este. Los contratos iguales o inferiores a 30 días no tienen previa autorización para la terminación del contrato, es decir que el contrato se puede terminar cuando se desee sin avisar a la otra parte. También dicta disposiciones sobre la terminación del contrato por reconocimiento de pensión, por incapacidad de origen común superior a 180 días, por cierre de la empresa y sanción disciplinaria al trabajador, el procedimiento que se le haría. Bueno, en Colombia existe la protección a la maternidad. Entonces, en primer lugar debemos conceptualizar que la licencia de maternidad, se habla que la licencia de maternidad, según el Ministerio de Trabajo, es el reconocimiento de tipo económico que hacen el Sistema General de Seguridad Social a la progenitora del recién nacido. Para esto debe cumplir un requisito general, que es haber cotizado durante el tiempo de gestación a su EPS. El tiempo de la licencia entonces es de 14 semanas. En época de parto, el pago de la licencia lo hace la EPS si cumple con los requerimientos. Si no cumple con los requerimientos, entonces lo acoge el empleador. Tenemos que en la lactancia, entonces, que es un periodo concedido a la madre para que amamante a su hijo en 2 tiempos de 30 minutos en la jornada laboral, sin ser estos deducibles. Y cabe resaltar ya por último que ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. El último tema a tratar entonces es la parte de prestaciones sociales en caso de muerte del trabajador. Cuando muere el trabajador, entonces se dice que las prestaciones, salarios y demás erogaciones pendientes de pago por el empleador hacen parte del patrimonio del empleado, entonces deben pagarse a sus herederos. Bueno, no siendo más, esta es
la presentación de la legislación laboral en Colombia. Muchas gracias.